Bueno, en el video pasado vimos el concepto de gradiente y vimos el concepto de hessiana. En este video vamos a ser más explicativos con la matriz hessiana y qué información nos da acerca del problema. Vamos a ver que es algo muy potente. La hessiana nos da mucha información del problema a optimizar. Bueno, entonces miremos. El gradiente estaba definido como la primera derivada con respecto a esa función derivada en cada una de sus variables. Es un vector. Y la hessiana está definida como la segunda derivada de esa función, la segunda derivada de la función con respecto a todas sus variables. Entonces, si nosotros vemos, la primera componente se deriva con respecto a cada una de sus variables, la segunda componente del gradiente se van derivando y se forma una matriz. Esta matriz hessiana es cuadrada y es de dimensiones n por n. Listo. Esto es muy importante que ustedes sepan cómo sacar el gradiente, cómo sacar la hessiana. Entonces, recordando el ejercicio que venimos trabajando desde varios capítulos atrás, era minimizar x1 menos 6 al cuadrado más x2 menos 7 al cuadrado. Si nosotros venimos y sacamos el gradiente de esto, la derivada de esta función con respecto a x1 es 2x1 menos 6. Y la derivada de esto con respecto a x2 es 2x2 menos 7. Listo, este es nuestro gradiente. Entonces ya después de acá, teniendo esta componente y esta componente, se puede sacar su hessiana. ¿La hessiana qué es? La hessiana es la derivada de este primer componente con respecto a todos los componentes. Entonces, la derivada de esto con respecto a x1 es 2. Y la derivada de este valor con respecto a x2 no tiene componente de 0. El siguiente componente de acá, la derivada de esta función con respecto a x1 es 0. Y la derivada de esta función con respecto a x2 es 2. Por lo general los problemas en ingeniería casi siempre presentan matrices simétricas. Es muy común ver en ingeniería que se presenten matrices simétricas. Bueno, entonces, ¿qué información podemos sacar acá? Se puede sacar mucha información con respecto a la hessiana. ¿Y qué información nos interesa a nosotros? Información con respecto a los mínimos o máximos. Entonces, de una matriz hessiana, primero vamos a definir esto. Si se encuentran los valores propios de la hessiana, se puede decir. Entonces, si usted tiene una hessiana y usted encuentra sus valores propios, ¿cómo es la forma de encontrarlos? El determinante de la hessiana menos lambda, donde lambda van a ser los valores propios por una matriz identidad. Si usted saca el determinante de esto y despeja los valores de lambda, esos son los valores propios de esa matriz. Entonces, esos valores propios nos van a decir mucho con respecto a esa matriz. ¿Qué nos van a decir? La matriz, al final, vamos a obtener estos valores propios, lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Por ejemplo, acá, en este caso, nosotros ya tenemos una matriz diagonal. Entonces, al tener esta matriz diagonal, es muy sencillo. Estos son los valores propios de ese problema, de esa función objetivo. Estos son los valores propios. ¿Qué nos dicen estos dos valores? Nos dicen mucha información. ¿Qué información nos interesa? Primero que todo, hay que mirarlos y ver si son positivos o negativos. Si son positivos, entonces vamos a definir ciertas reglas con la matriz hessiana. Vamos a ver eso. ¿Qué reglas se definen? Casos. El primer caso, si todos los lambda i, quiere decir todos los valores propios son mayores que 0. Entonces, si todos son mayores que 0, se define que la hessiana es definida positiva. Eso es muy importante. Definir que la hessiana sea definida positiva es muy importante en PNOL. Esto ya nos da condición de que el problema es convexo, de que la función objetivo es convexa y tiene un mínimo global y solo presenta ese mínimo. Bueno, otro caso es que lambda i sea mayor que 0 con al menos un polo o un valor propio en 0. Entonces se define que la hessiana es semidefinida positiva. Ya no es positiva, sino semidefinida. Entonces, si nosotros vamos a ver esto gráficamente, ¿qué significa? En R2 significaría que la hessiana sea definida positiva, significaría esto: que se va a tener un mínimo
global del problema. Vea que ya le está dando simetría al problema y entonces ya le dice, vea, no, es que usted no importa si usted no conoce bien la función, si usted es capaz de demostrar que su hessiana es definida es positiva, usted ya sabe que su función objetivo es de esta forma, va a tener un mínimo local. Estas son las funciones más fáciles en programación lineal. Pues en programación no lineal, esto es muy importante tratarlo de determinar. En R3, ¿qué significa? En R3 el significado es muy sencillo, simplemente que se tiene algo como esto. Si ustedes veían ahorita el problema que lo dibujábamos en R2, el otro problema, ¿qué era lo que veíamos? Veíamos curvas de nivel que eran círculos. Veíamos esas curvas de nivel, eran estos círculos. ¿Qué plano estábamos viendo nosotros? Estábamos viendo este plano X1, X2, el cual se cortaba por dos restricciones. Era cortado por dos restricciones y decíamos que este era el espacio factible. Y nosotros reflejábamos eso acá y decíamos que habían unas curvas de nivel. Si ustedes van y miran ese ejemplo, es esto mismo. Es esto mismo y esta es la función y en realidad es una parábola. Y esa parábola dice, hay un mínimo global. ¿Cuál es? Es el punto que nosotros ya estábamos detectando acá, pero es el punto restricto. Ve, y restricto. Este sería el óptimo y restricto. El punto que nosotros encontramos era por acá, que era el óptimo restricto, era el de nuestro caso. Entonces vea que esto es muy importante. Entonces, si es definida positiva, declaramos esto. Pero, ¿qué pasa si es semidefinida positiva? Si es semidefinida positiva, entonces ya lo que estamos diciendo, vea, su función es algo así, como esto. Como un Platón. Estos son los problemas. Estos problemas son muy difíciles porque no hay mucha diferenciación entre los mínimos que encontramos acá en este Platón. No hay mucha diferencia. Entonces, este de acá es diferente a esto de acá. Esos puntos son muy diferentes. Pues son muy iguales, entonces un algoritmo puede llegar y no decir este es el global, no, pero este está igual, pero este está igual, es muy difícil determinar. ¿Y cómo se determina cómo se ve en R3? En R3 es lo mismo, se vería algo como esto. Se vería algo como esto y esto sería la zona de mínima, pero hay muchos puntos de zona de mínima, entonces muchos puntos cumplen. Entonces son casos difíciles, pero por lo menos nos da, la matriz hessiana ya nos da esa información. Vea, si se le presenta un caso como esto, entonces ustedes pueden tomar un método que sea bueno para parábolas, una metodología. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente caso, el caso C y el caso D. El caso de si todos los lambda i presentan esta condición, que sea menor que 0. Vea que no incluye el igual, que tienen que ser todos menores que 0. Entonces se define que la hessiana es definida negativa. Esto es muy importante. Al definir que la hessiana sea definida negativa, entonces vamos a definir si es definida negativa, se va a definir que la función ya es cóncava. Y también la condición acá, que lambda i sea menor o igual a 0. Menor o igual a 0 con al menos un lambda de k igual a 0. Se define semidefinida negativa. Esto es muy importante. Semidefinida negativa. Vamos a hacer dos ejemplos. ¿Cómo son los mismos casos que ya veíamos? Si se declara semidefinida negativa, entonces se va a presentar un caso de estos, o se va a presentar en R3 un caso de estos. ¿Qué declara cuando es semidefinida negativa? Es que la función es cóncava y va a tener un máximo global. El máximo global del problema se va a encontrar fácilmente. Y si es semidefinida negativa, entonces se va a tener una función tipo Platón, igual que como el caso, pero va a abrir hacia abajo. Igual que acá sería algo como esto. Una función tipo Platón donde va a tener muchos máximos locales. Bueno, listo, este es otros dos casos que se podían presentar. Ahorita
El último caso pues es el que más se presenta en realidad, porque estos son casos muy específicos. El último es el caso como más general que se puede presentar en programación no lineal. ¿Cuál es? El caso E. El caso E es que los valores propios tengan algunos menores que 0, otros lambda i mayores que 0, otros lambda i iguales a 0. Entonces se presentaría cuando lambda i tiene valores menores que 0, lambda i mayores que 0, mejor dicho, todos los valores propios no se saben si son positivos, si son negativos o si son ceros. Entonces se dice que la función f de x, se dice que la función f de x, porque acuérdense que estamos definiendo la hessiana, si es definida positiva o definida negativa, entonces nos dice algo sobre f de x. En otras decíamos es cóncava, es convexa, pero en este caso no es ni cóncava ni convexa. ¿Por qué? Porque tiene valores positivos y negativos. ¿Qué quiere decir eso en R2? En R2 lo único que quiere significar es que la función es multimodal, presenta máximos y mínimos en varios lados. Entonces, como se dice, existen máximos y mínimos relativos y pueden existir o no, puntos de silla, bueno, diferentes puntos del problema. Entonces, esto es muy importante, espero que lo hayan entendido muy bien. Con la hessiana vea que hay demasiada información. El siguiente video ya vamos a explicar algo diferente, vamos a entrar un poco sobre la clasificación, otra vez sobre la clasificación de los problemas de programación no lineal, dado que ya tenemos hartos conceptos. Entonces ya se puede definir los diferentes problemas para que ustedes los sepan bien y sepan bien qué problemas van a abordar más adelante. Acuérdense que en programación no lineal no hay un solo método o no hay dos métodos como en programación lineal, que es pues punto interior o síntesis, son los mejores. Pero en programación no lineal hay muchos métodos, porque cada método puede ser para problemas semidefinidos negativos, semidefinidos positivos. Entonces hay que tratar de diferenciar todo esto. Entonces toda esta teoría es importante que la sepan, porque ya cuando se enfrenten a un problema van a notar que en realidad da mucho trabajo si ustedes van a entrar con una metodología sin primero mirar cuál es el problema que están tratando. Espero que estén muy bien, que hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video.